Bienvenidos a nuestra sesión número 10. Más cerca ya del final del ciclo, ya casi con la totalidad de las evidencias recabadas para efecto de poder ir sumando calificaciones, y entonces ya nada más esperen las indicaciones que se les darán al final, ¿ok? Miren, vamos a iniciar. La sesión anterior les hacía el señalamiento que, si era necesario, abundaríamos respecto a alguno de los temas que estuvimos revisando, ¿verdad? La unidad que vimos, la última de las unidades, fue relacionada a los delitos contemplados en la Ley General de Salud, en donde teníamos nosotros, por supuesto, entre otras figuras, la de peligro de contagio. Este delito es necesario que abarquemos un poquito más, porque fue del que menos, al revisar el contenido de la clase, fue del que menos abordamos puntos. Y entonces, antes de darle comienzo a la nueva unidad, que será sobre delincuencia organizada, vamos a ver algunos puntos importantes respecto al tema que habíamos iniciado ya en la clase anterior, y que pensé que con eso que teníamos era suficiente, pero pues no está de más. Fíjense, cuando nosotros hablamos de este peligro de contagio, hay una enfermedad que se nos viene a la mente. A la mayor parte de las personas, cuando hablamos de enfermedades que se pueden contagiar y que son, por supuesto, mortales, el SIDA. ¿Están de acuerdo? Esa es la enfermedad que se nos viene a la mente cuando nosotros escuchamos hablar de enfermedades contagiosas, sobre todo relacionadas con la actividad sexual, ¿no? De transmisión sexual. Entonces, en México, a excepción de Aguascalientes y San Luis Potosí, 30 entidades conservan la tipificación del delito de peligro de contagio, ¿ok? En sus diferentes códigos penales locales. Por supuesto, esto lo único que a lo que contribuye es que efectivamente se persiga a las personas, que se les estigmatice a las personas que viven con VIH, SIDA, ¿ok? Entonces, porque generalmente relacionamos peligro de contagio con esta terrible enfermedad, de la cual todavía no se tiene ninguna cura, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en 17 estados de la República Mexicana, las sanciones penales que se le imponen a una persona por la presunta transmisión de una enfermedad pueden agravarse hasta con varios años de cárcel. Y por supuesto, según un estudio que se lleva a cabo de nuestra legislación mexicana en materia de VIH, pues el impacto en las personas que viven con esta enfermedad terrible, ¿sí? Por supuesto, es de altos índices de criminalización. Se les estigmatiza, como ya habíamos indicado. En 20 estados de la República Mexicana, a una persona con una enfermedad crónica o incurable no puede otorgársele, por ejemplo, la tutela de un menor. En 19 estados es obligatorio presentar un certificado médico que especifique que no se padece alguna enfermedad como condición para casarse. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que era tomar estos puntos, verdad? Porque estas restricciones, claro que sí, posibilitan el menoscabo de algunos de los derechos de las personas, sobre todo de las personas que viven con VIH, ¿verdad? Entonces, para garantizar el derecho a la no discriminación de las personas con VIH, solo en este caso 14 entidades federativas consideran como discriminatoria
la aplicación de pruebas de VIH sin consentimiento o como exigencia para conseguir un trabajo. Solo 2 entidades señalan como acción discriminatoria estigmatizar o vulnerar los derechos de las personas que viven con VIH, y únicamente en 2 entidades han sido aprobadas y se mantienen vigentes leyes específicas en materia de VIH. Entonces, eso es algo que es notable, ¿no? Tener en cuenta. Enfermedad de alto riesgo de peligro de contagio, y luego nos viene a la mente SIDA. ¿Ok? Entonces, independientemente de ello, pues sabemos nosotros que para empezar el delito de contagio es un delito que está sobre un supuesto, ¿no? No es un delito que sea comprobable científicamente, porque no existen las herramientas suficientes para poder determinar quién transmitió o no a otra persona un virus. Esto, si nosotros pues solventamos, si nosotros lo robustecemos con lo que indican algunos especialistas, ¿no? Por ejemplo, Leonardo Bastida. Este personaje afirma que todavía existen mucha estigmatización hacia quienes viven con VIH o con alguna enfermedad relacionada con un virus, inclusive a lo que recientemente pasamos nosotros, el COVID-19. Esto es algo importante de mencionar, porque obviamente genera que la gente tenga miedo a la situación, que no le interesa obviamente saber si efectivamente son portadores del virus. Simplemente con tener una ligera sospecha ya es una cuestión de, ay, no te me acerques, me vas a contagiar, ¿no? Entonces no les interesa que de verdad exista un diagnóstico, y todavía es mucho más grave cuando las personas que presentan algún síntoma, ¿sí?, algún tipo de malestar, no están interesadas en diagnosticarse para evitar problemas. Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque si en un momento determinado tenemos nosotros que de cierta manera, al ver esto como algo malo, obviamente se genera en ellas una conducta de irresponsabilidad, ¿no? O por qué no, si son responsables, de querer cuidarse, ¿no? Y de cuidar a los que les rodean. Es increíble, de verdad es increíble cómo en las aulas, ante una situación estamos hablando de tiempos en los que no nada más tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que cuidar a todos los que nos rodean. Los alumnos se oponen rotundamente a utilizar el cubrebocas, ¿no? Es increíble. Generalmente ante un síntoma en el que estornudan otra vez y otra vez y otra vez, y están en negación. No, no estoy enfermo, es una alergia. No, no estoy enfermo, es que hay polvo. Cuestiones así, y realmente es que sí están enfermos. Entonces es una irresponsabilidad tremenda. Pero bueno, eso estamos hablando nosotros de algo como transmitir una gripe, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de enfermedades crónicas degenerativas como SIDA, entonces eso ya es más delicado. Claro, aquí tendríamos que observar la conducta, si es dolosa o culposa. Por eso es que, como nosotros ya lo habíamos visto, se sanciona al que a sabiendas de tener la enfermedad la transmite. A él es al que se sanciona, ¿no? Entonces, claro que sí, nosotros tendríamos que mantener una conciencia siempre en las personas que nos rodean, de no nada más te tienes que cuidar tú, tienes que cuidar a todos los que te rodean. Entonces, y esto no nada más es una cuestión que nos compete a los que estamos alrededor de estas personas, de estarles haciendo
hincapié para generarles la conciencia. Es obviamente una generación de políticas de salud pública que deberían de estar enfocadas, obvio, a disminuir el número de infecciones o de nuevas infecciones. Además, obviamente, de que con esto lo que hacen es, cuando las mismas autoridades no hacen nada al respecto, mandan un mensaje negativo, ¿verdad? Y entonces son muchas las posturas que se pueden llegar a asumir al respecto, ¿verdad? Y entonces, claro que sí, vamos a tener nosotros que tal vez exista en algún momento, ¿sí? Ya de acuerdo a los avances de la tecnología, ojalá, y no sea muy a largo plazo, que se pueda, obviamente, ayudar a las personas que viven con VIH, que se pueda alcanzar la detectar, ¿no? Que se pueda alcanzar a detectar y por lo tanto que se pueda evitar transmitir la enfermedad. Es algo bien importante, ¿no? Dependemos de la ciencia, dependemos de los avances de la ciencia respecto de muchas enfermedades. Algunas son mortales, como el SIDA, otras se pueden controlar, como lo que sucedió con el COVID, ¿verdad? Que si te vacunas es controlable, independientemente de lo que haya sucedido, ¿verdad? Hace algún tiempo. Hoy en día se considera que ya tiene más posibilidades, ¿no? Una persona que contrae esa enfermedad, pero aún así, ¿verdad? Lo vamos a tener nosotros todavía presente por algún tiempo. Entonces, regresando a la cuestión de la legislación, existen códigos que son muy específicos y que determinan que si la enfermedad es contagiosa o pone en peligro la vida de las personas, se le pone muchos adjetivos que no corresponden a una realidad. Entonces, esto lo que ocasiona es una imagen que la asocia con algo malo y por lo tanto esto viene a contribuir a que si en un momento determinado de la enfermedad de la que estamos hablando es VIH, ¿sí? Pone a las personas que viven con VIH en una situación en la que son sujetos de discriminación, son sujetos de marginación, de estigmatización, ¿ok? Porque sí, porque son un factor de riesgo, porque pueden transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, se puede llegar a considerar lo mal que puede recibirse la información cuando no es manejada de una forma adecuada respecto a quiénes son los que transmiten, ¿no? O que pueden transmitir esta enfermedad. Es algo delicado, ¿no? No se debe de tratar así como cualquier tipo de enfermedad, porque estamos hablando de una enfermedad que todavía no tiene cura y que puede llevar a la muerte. Entonces, si seguimos con la legislación, la mayoría de los códigos penales sancionan el delito de peligro de contagio, ¿no? Desde hace algunos años, si estamos hablando específicamente desde la década de los años 20 y de 1920 y de 1930. A partir de ese momento es como se empezó a tipificar la figura en las legislaciones penales. Entonces, vean ustedes, tiene más de 100 años, ¿no? Un poquitito, si estamos hablando de 1920, ¿no? Un poquito más de 100 años. 1930, pues casi 100 años, ¿no? De existir ya esta tipificación. Entonces, sabemos nosotros que le corresponde, ¿no? A algunas autoridades, en este caso a la Secretaría de Salud, por supuesto, a organismos que se han generado para tales efectos, a Censida, obviamente,
y algunos otros, ¿no?, que tienen más de 10 años que han funcionado. Esto para efecto de tratar de evitar que se criminalice obviamente este tipo de enfermedades. Al final de cuentas, son muchos los trabajos que se han hecho al respecto. Inclusive, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un primer precedente contra la criminalización del VIH. ¿Okay? Esto lo hizo en el año de 2018, básicamente. Y claro, ¿en qué sentido? Declaró inválida la porción del artículo 158 del Código Penal de Veracruz, que sancionaba el delito de peligro de contagio y que refería específicamente de esta manera, cuando hacía alusión a infecciones de transmisión sexual u otras. Entonces, esto es importante porque a partir de esta resolución de la Suprema, por supuesto, se va a sentar un precedente, ¿no?, para efecto de empezar a trabajar en relación a esta figura. Y después tenemos, sí, algunos trabajos que se han hecho en otros estados de la República Mexicana, pero lo más reciente, que de lo que pudiéramos nosotros comentarles a ustedes, es que para efecto de hablar de la Ciudad de México, hay una iniciativa de ley que pretende, obviamente, eliminar la discriminación en la Ciudad de México, ¿sí?, en relación al delito de peligro de contagio. Entonces, sí, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, ¿sí?, va a establecer que la tipificación de ese delito de contagio fomenta, por supuesto, ¿sí?, una manifiesta violación y discriminación. Por lo tanto, pues sienta un precedente, ¿no?, de lo que se pretende hacer. ¿Qué tanto veremos nosotros si resulta? No lo sabemos. Al final de cuentas, pudiera ser que se quede como meramente, inclusive, una iniciativa que no prospera. Pero al final de todo ello, lo que nosotros debemos de tener bien cierto es esta cuestión, ¿no?, que se ha trabajado y se ha tratado de evitar la discriminación hacia las personas que sufren algún tipo de enfermedad que traiga consigo el peligro de contagio. ¿Ok? Y pues nada más sería esto lo que queríamos comentarles para efecto de abundar un poquito. Yo les comparto el material, ¿sí?, y ya ustedes, si quieren checar, les comparto inclusive algunos artículos y ya ustedes verán, ¿verdad?, si consideran pertinente que se haga, ¿no?, alguna revisión de ellos. Al final, recuerden algo bien importante. Su tarea, la tarea número 4, ¿sí?, establece específicamente algo relacionado con el delito de contagio, peligro de contagio. Entonces, ya ustedes, cuando se den a la misión de realizar esta tarea 4, van a ver por qué se les asignó. Permítanme, por favor.